7 de octubre del 2023. ¿Es el atentado supuesto de Hamás un proyecto de la AIPAC norteamericana con las ambas agencias de inteligencia para subir el precio del petróleo y acabar con la izquierda globalista? Ayer nos mostraban las explosiones en Israel de supuestos misiles de Hamás. Paso a leer literalmente, el comentario interesante de Kobayashi Leta. Dice: a medida que las tensiones geopolíticas se extienden por todo Oriente Medio, es probable que los precios del petróleo aumenten aún más. Mientras tanto, a las reservas estratégicas de petróleo SPR de Estados Unidos les quedan 17 días de suministro, el nivel más bajo de la historia. Esto es aproximadamente la mitad del promedio histórico de 33 días que se remontan a 1990. Es decir, que son la mitad de días de reservas disponibles. Dice: además, esta semana la OPEP reafirmó su compromiso de realizar recortes voluntarios de producción de más de 1,5 millones de barriles por día. Todo mientras las exportaciones rusas de petróleo crudo están siendo limitadas y los mayores productores del petróleo del mundo están en guerra. Nunca ha habido un peor momento para tener un SPR agotado. Ahora la cuestión de analizar es ¿qué supone esto? Supone un aumento de precios en todo el mundo, del petróleo directamente y de todo lo asociado, desde alimentos, cualquier materia prima, servicios, todo. La Marina de Guerra israelí, recordemos que tienen 5 o 6 submarinos nucleares Dolphin que le regaló Alemania, Angela Merkel, van a patrullar el control en el Mediterráneo de petróleo de grandes buques para que pueda llegar a Occidente, tanto Europa como Estados Unidos. Parece un contrasentido porque la AIPAC norteamericana, muy interesada en que aparentemente no suban los precios en Estados Unidos, vería limitado con un bloqueo de países árabes como Arabia Saudí y Emiratos Árabes la salida de crudo por el canal de Suez. Detrás de Israel puede haber un intento de la AIPAC de acabar con la izquierda globalista que apoya a Palestina. Podríamos ver un carné ideológico global para restringir movimientos y acceso a la comida. La subida de precios haría un racionamiento y el carné ideológico sería una repartición arbitraria de los alimentos y el agua. Las finanzas de Israel andan realmente tocadas. Por ejemplo, los microchips de Intel que cedió Silicon Valley ya no funcionan, ya no se venden, ni siquiera para los misiles que empezaron a comprar países como Turquía, misiles chinos que estaban con microchips chinos. La competencia de microchips chinos es insuperable, solamente es superada por Taiwán, que como sabemos está acosada. La venta de GMOs, genéticamente modificados, transgénicos, que propugna a nivel mundial Israel, tampoco parece funcionarles, ni siquiera en Ucrania, donde han comprado muchos territorios para hacer estos cultivos. Parece que no, se retrasa y no va a ser una cosa de hoy para mañana.
esta situación de 11S israelí lo que tiene es que van a conseguir de países europeos, o sea, Occidente y Estados Unidos, una cantidad de ingresos increíble. Con la excusa de luchar contra el terrorismo internacional, aún aparecerá algún atentado por Europa o Estados Unidos para apoyar la teoría, y lo que parece una falsa bandera que les funcione para conseguir estos miles de millones de ingresos. La semana pasada hemos visto que Estados Unidos, por eso han sacado al senador McCarthy, no podían ya seguir ayudando a Ucrania por encima de la ayuda a sus habitantes, a los norteamericanos. Y entonces han pasado el testigo a Canadá para que mantenga esta guerra a Ucrania. La crisis del petróleo del 73, que además fue el 16 de octubre del 73, es decir, justamente años, o sea, 50 años exactos desde la crisis del Yom Kippur, de la crisis del petróleo del 73 al 16 de octubre, hasta hoy. Es decir, que está todo calculadísimo en esta agenda sionista, masona. Hoy decía alguien que Israel y el sionismo no era lo mismo. Vale, no es lo mismo, pero hay muchas cosas en común y mucha gente que sí está en ambas cosas. Decir que se produce en aquel año, el 73, la misma reducción de exportaciones de la OPEP, que son los países exportadores de petróleo, para subir el índice de precios al petróleo, ya que Estados Unidos no quería pagar más por el barril de petróleo. Y ahora estamos en la misma situación, es decir, los países árabes van a recortar la producción para reducir la exportación de petróleo y aumentar el precio del barril de petróleo. Ya había oído que una de las estrategias de Israel era ahora mismo enfrentar a Arabia Saudí con Emiratos Árabes. En principio, con la subida de precios son los grandes beneficiados, ya que el petróleo ruso está bloqueado. Pero se puede ver otra opción, es lo que supone la eliminación por presión del aumento de precios y falta de estrategia, la caída del gobierno de Biden y en consecuencia la caída del globalismo de izquierda. Recordemos que la AIPAC tiene un componente de derecha también global y está en contra de las actuaciones de Biden y de los gobiernos de izquierda internacional. Por eso suena todo un poco a una carambola de billar, es decir, das a una bola para que se muevan varias bolas. La inflación del 74 y la inflación de ahora va a ser lo mismo. Subida de precios generalizado, control de alimentos, control del agua, todo, de la electricidad, de la gasolina, la energía, todo. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial también sucedió el mismo fenómeno de bloqueo de petróleo de Estados Unidos en las aguas a Japón. Esto creó una inflación que llevó a la respuesta de la guerra en Pearl Harbor. ¿Pudiera haber una equiparación de una inflación para que haya un levantamiento militar en Estados Unidos inevitable por la gran inflación? 1929 en Estados Unidos, la Gran Depresión, no tuvo la salida del ejército, pero porque justamente después de la Primera Guerra Mundial habían muerto muchísimos hombres y había tal pobreza en el país que no se prestaba
y desempleo y cierre de todo que no se prestaba a una relación y un levantamiento popular. No es el caso ahora, que sí hay, entre comillas, riqueza todavía y no hay ese hambre todavía. Aquel octubre se llegó a la guerra de Yom Kippur, que es la guerra de Israel contra los países árabes vecinos, Arabia Saudí, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, y entonces al final se logró subir los precios, ganó Israel la guerra, pero ¿cuál sería la situación actual? De momento desconocida. En aquel momento de inflación y de escasez de combustible, Richard Nixon impuso una imposición de precios. Es decir, que intervino los precios de la energía del petróleo. Podría volverse a dar otra vez cuando la escalada de precios sea tan grande que sea necesario. Eso no impedirá que, aunque bajen, se sitúen por encima de los 2 euros el litro de gasolina, 2 y pico. Con lo cual la pobreza y las restricciones serán importantes y, por supuesto, la producción de alimentos, porque está relacionada con las cosechas y con la producción de alimentos. Políticamente hablando, nos vemos en una diversificación, ya que el gobierno de España es de izquierda, el de Francia también. En cambio, el de Italia supuestamente no, pero es muy pro-Israel. Y luego el de Inglaterra es un gobierno conservador y el gobierno de Alemania está en un gobierno de centro, pero no va a ser la reacción igual en cada país. El motivo se debe que, aunque los precios son internacionales y muy relacionados con los mercados bursátiles y la oferta y demanda, aún así hay países que tienen más capacidad de explotación de sus propias reservas, más que otros. Entonces el impacto no va a ser igual. Otros países tienen electricidad también, unos más que otros, pero más o menos en ese sentido la producción es similar. El asunto está en sí en las gasolinas. Lo que es evidente es que la mayoría de los gobiernos actuales van a caer porque las protestas de la gente en las calles no las va a aguantar cualquier gobierno. Entonces, el desabastecimiento va a provocar que esa virulencia que hasta ahora no tenían las manifestaciones y que, unidas al real escaso empleo, digan lo que digan, a la falta de un control de precios, la calle se va a poner muy delicada. De momento, de parte de Arabia Saudí, están más centrados en la promoción de los Juegos de 2020, de los Mundiales de 2024. Perdona, de 2034, 2030, y de sus relaciones con Estados Unidos para la exportación de petróleo, solamente que ahora van a bajar las importaciones. Buenas noches, de Eladio Fernández. Gracias.